y si la llave que abre una vida entera fuera, en silencio, la portada de un libro, el polvo dorado flotaba en la luz como una constelación doméstica. La biblioteca San Martín respiraba despacio, con ese silencio amable que no es mudez, sino acompañamiento. Lucía. 45. Recogía un tomo cansado de cuentos fantásticos, como quien levanta a un niño dormido, con los dedos bajo el lomo, evitando que la bisagra ceda. Tenía las mangas arremangadas y un paño fino para devolver brillo a las tapas. Cada círculo que describía sobre el cuero era una caricia. Anotaba a mano, con letra clara, el nombre de quien retiraba y el de quien devolvía. No por desconfianza, por memoria. Sabía que Marta prefería los policiales con detectives viejos, que Hugo, el cartero, tardaba más en los poemas que en las novelas, que a Sofía, otra Sofía, le daban miedo las brujas si venían sin humor. Detrás del mostrador, un vaso con flores silvestres enderezaba la tarde. La lámpara de lectura, inclinada como un hombro, dejaba caer una luz cálida sobre la lista de pendientes por reparar. En el estante infantil había 3 libros separaditos con un papelito que decía reservado, uno de dinosaurios, un atlas desplegable con pop-ups de montañas y un tomo de cuentos de hadas con ilustraciones que parecían bordadas. Lucía guardaba apartados esos tesoros para los chicos que llegaban con los ojos grandes, pero con poco tiempo. La vida no siempre concede largas estancias. El reloj de pared caminaba con el paso de quien no tiene a quien perseguir. Afuera, una tarde de hojas amarillas practicaba su propio lenguaje. Dentro, las páginas susurraban cuando eran abiertas y cerradas. El sistema de ventilación exhalaba como un gato satisfecho. Lucía marcó con cinta de papel el lugar exacto en que un diccionario se había roto. Dejó la nota coser lomo. Y al levantar la vista, vio la puerta abrirse con un quejido breve. Entraron 3. Primero, un hombre de abrigo sencillo, bien puesto, barba de 2 días, ojos que buscaban no molestar. Tomás. Detrás de él 2 niños, Sofía, de 10, con una trenza rebelde y un cuaderno en brazos. Leo, de 7, con una camiseta de dinosaurio que dejaba claro su bando. Los 3 traían una pila de libros apretados contra el pecho, como si se defendieran del mundo con papel y tinta. Se acercaron al mostrador andando en puntas de pie, como se camina en iglesias o en recuerdos. Buenas tardes, dijo el hombre, bajito. Venimos a devolver. Tarde. Bastante tarde. Lo siento. Dejó los libros sobre el mostrador. Se formó una torre con años encima, cuentos con esquinas suaves de tanto pasar de mano, un atlas que todavía se abría con resorte, 2 historias de dinosaurios con huellas digitales de chocolate en la portada, un tomo de astronomía con un ticket viejo usado de señalador. Tomás tragó saliva. Los niños miraron la torre y luego a Lucía, con esa mezcla de respeto y miedo que nace cuando uno no sabe si lo van a regañar o a perdonar. Lucía sonrió con la sonrisa que le salía cuando alguien entraba con un pedido de auxilio disfrazado de trámite. Miró los títulos, como quien examina un álbum familiar. Pasó el dedo por el lomo de saurios del Jurásico. Detectó una esquina mordida que no apuntó en ninguna parte. Vio el atlas y, sin querer, sonrió. Al recordar su propio asombro de niña, al ver que una montaña podía doblarse.
Abrió la ficha de vencimientos. Los números dijeron la verdad sin cortesía. La multa era alta. ¿Puedo?, preguntó, mirando a Sofía y a Leo. ¿Les gustaron? Mucho, dijo Sofía, y su trenza se animó sola. Leímos los de hadas por la noche y los de dinosaurios por la tarde. Y el Atlas miró a su padre. Papá nos mostró dónde está el lugar donde vivió mamá. El aire se hizo más delicado, como si alguien hubiera afinado la tarde un semitono. Tomás, sin darse cuenta, apoyó 2 dedos en el mostrador, buscando equilibrio. Lucía bajó la vista a esas manos. No eran toscas. Eran limpias, uñas cuidadas, una cutícula trabajada con tiempo. No eran las manos de un obrero, ni las manos de alguien que se hace la manicura para enseñarla. Eran manos de quien aprendió a sostener con cuidado, sin que se note. El detalle se le quedó a vivir en el costado de la mirada. Las multas, balbuceó Tomás, volviendo a la superficie. Entiendo que... Se colgó en un silencio. Nos pasamos. Mucho. Lucía asintió con la calma de quien sabe que algunas cosas importan menos que otras. Hay vidas que se atrasan por razones que los libros no tienen por qué averiguar, dijo, sin solemnidad. Los libros están para circular, no para castigarse. Miró a los niños. Díganme una cosa. ¿Cuál fue su parte favorita? Leo levantó la mano como en clase y soltó con una seriedad que a su edad ya era un rasgo. Cuando el T-Rex corre, pero en el dibujo se le ve triste, como si no quisiera asustar. Sofía sonrió con complicidad. Y cuando la princesa no se casa, se va a estudiar astronomía. Le brillaron los ojos. Yo quiero mirar estrellas. Lucía rió suave. Tomó el carnet, lo miró como quien mira una foto nueva, y volvió a mirar la pantalla vieja del sistema. Tecleó sin prisa. Borró los números que acusaban. Dejó un 0 que respiraba. Listo, dijo. Y extendió el carnet. Sin multa. Y con una misión. Se inclinó. Conspiradora. Lean juntos al menos una noche por semana. Las bibliotecas se pagan así. Con tiempo compartido. Tomás abrió la boca, la cerró. Por protocolo, por rectitud, por vergüenza, por cierta rigidez que a veces es herencia y a veces escudo. Buscó la billetera. Por favor, dijo. Dígame cuánto es. Quisiera... estar al día. Están al día, repitió Lucía. Y si alguien pregunta, yo respondo. A veces la cuenta la paga otra cosa. La palabra otra se quedó flotando sobre el mostrador como un pajarito bien educado. Sofía y Leo exhalaron, aliviando un miedo que no sabían nombrar. Tomás intentó insistir. Encontró el borde suave de la negativa de Lucía y decidió no insistir más. Había algo digno también en aceptar. Gracias, dijo, y en el timbre había gratitud con pudor. De verdad. Lucía asintió, y como si nada, señaló el estante infantil. Tengo algo reservado, murmuró. Creo que les va a gustar. Sacó de la repisa el atlas desplegable, el tomo de hadas con bordes de hilo y un libro de dinosaurios con solapas que abrían bocas como teatros. Los niños los miraron como se mira a un cumpleaños inesperado. Tomás los dejó elegir. Se apartó un pasito para que la escena les quedara a ellos. ¿Podemos llevar estos?, preguntó Sofía, con una cortesía que no era impostura. Para eso están, respondió Lucía. Y si se atrasan, miró de nuevo a Tomás. Nos escriben,
Pasa. Se tocó el pecho con 2 dedos. Pasa. Siguieron un par de gestos mínimos. Lucía estampó la fecha de devolución con un sello que hacía un sonido alegre. Leo se probó una mochila imaginaria para medir si los libros pesaban mucho de aventuras. Sofía guardó el atlas con el cuidado de quien guarda una brújula. Tomás firmó con letra sobria. Cuando se fueron, la puerta volvió a quejarse apenas. Como una madera contenta de vivir, la tarde se reacomodó. Volvieron a escucharse las páginas, el gato de la ventilación, el caminar del reloj. Lucía siguió con su ronda de paño y de notas. Vio a lo lejos, por la ventana, pasar a los 3 como un pequeño séquito. El padre cargando los libros más grandes, los niños peleando por quién llevaba el de los dinosaurios, el sol de las 6 poniéndoles un marco amarillito en los hombros. Sonrió sola, un gesto que en ella parecía oración. Se dispuso a cerrar caja, un ritual de fin de turno que tenía algo de despedida y algo de promesa. Al abrir el buzón de sugerencias, encontró, entre folletos de talleres y una nota de «Traigan más cómics», un billete doblado con pulcritud. Era más de lo que costaba la multa. Junto al billete, un papelito pequeño, recortado con tijera. «Gracias por recordarnos que leer es volver a casa». La letra era simple, firme, sin florituras. Lucía lo leyó 2 veces, como si sonara. No dudó un segundo. Metió el billete en un sobre rotulado «Donaciones» y lo guardó en el cajón de la administración, donde las cosas no se extravían. El papelito, en cambio, lo deslizó entre las páginas de El Principito, en el capítulo del zorro. Lo dejó allí como quien deja una semilla exacta en el sitio donde la tierra la está esperando. Apagó la lámpara de mesa y la encendió de nuevo una manía, para comprobar que la luz respondería al día siguiente. Puso las sillas bajo las mesas. Enderezó un cartel donde se leían los horarios del club de lectura. Escribió con tiza en la pizarrita «Hoy», palabras que abrigan. Miró alrededor. Había algo en la sala que parecía recién estrenado, aunque todo fuera viejo. Tal vez era esa frase peinando el aire. Salió un instante al umbral a respirar la tarde de octubre. Los árboles del boulevard tenían hojas como manos que aplauden bajito. La ciudad seguía a lo suyo. Lucía se quedó mirando a ningún lugar. Con la paz de quien hizo lo correcto aunque nadie se lo pida. Aunque alguien, más tarde, tal vez venga a pedirle explicaciones. Se acomodó el pelo detrás de la oreja, volvió al interior y apagó, esta vez en serio, la lámpara. El silencio se hizo más hondo, no hostil. Al cerrar, el pestillo sonó como una nota de piano. La biblioteca quedó encendida por dentro un minuto más. La luz filtrándose por las persianas como una confidencia. Lucía se colgó el bolso, guardó el paño, tomó su abrigo. Antes de salir, apoyó la mano en el lomo gastado de un diccionario y, como si tocara una frente querida, dijo en voz casi inaudible: «Hasta mañana». A una cuadra, en la esquina, Tomás frenó con los chicos ante un semáforo. Los libros, apilados entre los 3, dibujaban una torre irregular que se sostenía por cooperación. Cuando cruzaron, Tomás buscó con la mirada el buzón de sugerencias que había quedado atrás. Sintió el alivio de haber dejado el billete sin herir a nadie y el peso amable de una deuda pagada con futuro. Sofía habló de estrellas.
Leo, de dientes de té. Rex. El hombre escuchó en silencio, como quien llega a una casa que había querido volver a habitar. Esa noche, en la mesa de Lucía, el Principito quedó abierto por el capítulo exacto. El papelito descansaba como un ala entre las páginas. Afuera, un viento chico probó las persianas. Dentro, los libros se prometieron, entre sí, que al día siguiente volverían a abrirse, y sin que nadie lo supiera. En algún cajón discreto, una brújula que aún no tenía nombre empezó a girar hacia la biblioteca. A la mañana siguiente, la biblioteca olía a polvo tibio y papel recién despertado. La luz entraba por los ventanales grandes, pintando líneas doradas sobre los estantes. Lucía llegó temprano, con su bufanda de lana azul y un termo de café que siempre se enfriaba antes del mediodía. Saludó a los libros con el mismo cariño con que otros saludan a las personas. Pasó la escoba despacio, encendió la lámpara del mostrador y abrió el buzón de sugerencias por costumbre, más que por curiosidad. Dentro, encontró el billete doblado y el papelito. Lo leyó una vez y sonrió. Lo leyó otra y se rió bajito, como si alguien le hubiera contado un secreto amable. Gracias por recordarnos que leer es volver a casa. Guardó la nota entre las páginas de El Principito. En el capítulo del zorro, ese que siempre parecía esperarla. El billete lo puso en el sobre de donaciones, donde las pequeñas bondades descansaban juntas. Por un instante, todo pareció encajar. La luz, el aire, los libros, su trabajo, pero la puerta del despacho se abrió con un sonido que siempre traía problemas. El director, don Herrera, apareció con un gesto que intentaba ser profesional y solo conseguía parecer severo. Traía una carpeta llena de papeles y la ceja izquierda levantada como advertencia. Lucía dijo, sin mirarla demasiado: «Necesito hablar contigo». Ella supo de inmediato que el equilibrio de la mañana se iba a romper. Por la multa adivinó. Por la falta de protocolo corrigió él, depositando la carpeta sobre el mostrador. No puedes tomar decisiones personales en nombre de la biblioteca. Si perdonamos una deuda, mañana todos querrán lo mismo. Lucía respiró con calma. Tenía esa habilidad de no subir el tono cuando el mundo la empujaba a hacerlo. Don Herrera dijo, si hubiera visto a esos niños, habría hecho lo mismo. Los libros están para circular, no para castigarse. Prefiero perder un registro que perder un lector. Él apretó los labios, incómodo ante una verdad dicha con serenidad. A veces confundes empatía con desorden, replicó, sin convicción. A veces ustedes confunden reglamento con justicia, respondió ella, pero sin dureza. Él se fue mascullando algo sobre las normas y los informes semanales. Cuando la puerta se cerró, Lucía quedó sola con los libros. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ahora pesaba un poco más. Miró hacia la ventana y pensó que, aunque la reprendieran, volvería a hacerlo. Sabía que había cosas que valían más que una aprobación en papel. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Tomás manejaba su coche gris bajo un cielo indeciso. Vestía ropa sencilla, sin marca visible, y tenía la mirada de quien ha aprendido a pasar inadvertido. Aparcó frente a un edificio de oficinas pequeñas,
saludó al portero con una inclinación de cabeza y subió por las escaleras en lugar de usar el ascensor. Le gustaba sentir el peso de los escalones, como si le recordaran que seguía en el mundo real. Entró en una oficina discreta, donde un abogado lo esperaba con una carpeta de documentos. Era una reunión breve, casi muda. Tomás firmó sin leer demasiado. No necesitaba hacerlo. Era dueño, aunque nadie lo adivinara, de una empresa de inversiones. Pero desde la muerte de su esposa, había renunciado a todo lo que olía a lujo. Vivía en un departamento sencillo, comía en casa, llevaba a sus hijos a la escuela. Había aprendido que la discreción también podía ser un refugio. Al salir, se detuvo en un café y abrió el diario. En una esquina del suplemento local, una noticia pequeña captó su atención. La Biblioteca San Martín, en riesgo de cierre por falta de presupuesto. Reconoció la fachada en la foto. Sintió un golpe leve, como si las palabras se hubieran despegado del papel para golpearle el pecho. Pensó en la mujer del mostrador, en su voz tranquila, en los ojos de sus hijos cuando ella habló de los libros que no se castigan. Doblando el diario, recordó a Marina, su esposa. Maestra rural. Lectora voraz. Capaz de llenar una habitación de luz solo con abrir un libro y leer en voz alta. Antes de morir, había dicho una frase que ahora le volvía con un eco suave. Cuando enseñas a alguien a leer, lo salvas dos veces, del silencio y del olvido. Esa noche, Tomás preparó la cena con sus hijos. Sofía ayudó a poner la mesa. Leo sacó los vasos y puso el libro de dinosaurios al lado del plato. Comieron entre risas. Y cuando los platos quedaron vacíos, Tomás abrió El Principito por el mismo capítulo del zorro. Empezó a leer despacio, con esa voz que baja cuando se lee algo que importa. Los niños lo escuchaban sin moverse, los ojos muy abiertos, como si la historia ocurriera justo allí, en su cocina, en la misma hora, a unas calles de distancia. Lucía también leía. Había organizado su primer club de lectura gratuito en la biblioteca. Solo habían venido 3 personas, 2 jubiladas y un adolescente que decía que no le gustaba leer, pero se había quedado toda la tarde. Lucía no se desanimó, sirvió té en tazas desparejas y les leyó en voz alta un fragmento del mismo libro. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Cuando terminó, el silencio que siguió fue distinto al del inicio, más cálido, más lleno. Esa noche, Tomás y Lucía miraron la misma luna desde ventanas diferentes. Él, con los niños dormidos a su lado, pensando en lo que debía hacer, ella, con un libro sobre las rodillas, convencida de que las palabras podían salvar algo, aunque no supiera exactamente qué. Tomás abrió su cuaderno de notas y escribió: Proyecto: restaurar bibliotecas rurales. En memoria de Marina. Memoria de Marina. En memoria de Marina. Lucía, al cerrar la biblioteca, tocó el lomo de El Principito y murmuró: Hasta mañana. La ciudad dormía. Y entre tantas luces apagadas, una idea comenzó a encenderse sin hacer ruido. El aviso llegó como llegan las malas noticias de los lugares que deberían cuidar, en papel barato y con tinta que manchaba los dedos.
El correo interno traía una circular con cifras que parecían indiferentes a las sillas pequeñas de la sala infantil. Recortes, reestructuración, revisión de partidas no esenciales. La palabra infantil apareció al lado de posible cierre, como si el idioma olvidara que, sin niños, no hay biblioteca que envejezca con dignidad. Lucía sostuvo la hoja unos segundos más de lo necesario, como si el contacto pudiera corregirla. Después, la dobló con cuidado y la dejó junto a la pizarra donde, con tiza blanca, había escrito Cuentacuentos sábado 17 hora. Miró las estanterías de colores, el rincón de almohadones, las manos de cartulina que colgaban del techo con frases recortadas por los chicos. Una decía, aquí se lee despacio para llegar más lejos. Sintió que el cuerpo le pedía llorar, y sin embargo, eligió quedarse firme, como hacen las bibliotecarias de los pueblos, cuando todo tiembla y ellas abren igual. Esa tarde, cuando el sol ya no entraba con valentía y la luz debía aprender a ser cálida por cuenta propia, Lucía se quedó sola, mucho después de que la última persona devolviera un libro. Corrió la lámpara hacia el borde del mostrador y empezó a escribir. Primero fue una carta a la municipalidad, con saludos, antecedentes, números y, entre líneas, una súplica que no utilizaba la palabra súplica. Luego otra, menos formal, al concejal que una vez prometió visitar la biblioteca, porque mi madre me llevaba de chico. Después, una tercera para la prensa local. Si les interesa una historia que importa. Imprimió, firmó, grapó, metió cada carta en su sobre. La noche fue creciendo alrededor de su mesa como agua mansa que, sin ruido, sube. Nadie respondió los correos. Nadie llamó. El teléfono de línea se mantuvo fiel a su timbre de reliquia, mudo. Cerró tarde, con el pestillo cantando una nota cansada. En la vereda, el aire frío le entonó la piel. Caminó 2 cuadras con el abrigo apretado, sin prisa, sosteniendo contra el pecho el mismo libro de siempre. Cuando llegó a casa, puso agua para el té y dejó que el vapor le devolviera el rostro. No rezaba, pero puso una mano sobre el lomo de El Principito y dijo en voz muy baja, «No me dejes sola en esto». Era un pedido para un autor y al mismo tiempo para una idea. En otra parte de la ciudad, Tomás abrió el diario del día siguiente con la costumbre de quien busca no noticias, sino señales. No tardó en encontrarlas. Una nota breve, escondida entre los anuncios de un festival gastronómico y la tabla de posiciones del campeonato local, afirmaba que la Biblioteca San Martín podría cerrar parcialmente por falta de fondos. No había foto de niños, ni de pasillos, ni de estantes. Había, sí, un párrafo que mencionaba la necesidad de optimizar recursos en áreas de baja demanda. Tomás se quedó mirando esa frase como si fuera un animal extraño. Pensó en sus hijos, en el silencio aplicado con que escuchaban leer, en la respiración acompasada que se produce cuando una historia llega a tiempo. Dobló el diario, pagó el café y guardó la página en el interior del maletín. No dijo nada en casa. Preparó la cena, escuchó las anécdotas de Sofía, celebró el dibujo de Leo, recogió los platos. Y cuando el reloj marcó la hora que ellos llamaban la del cuento, abrió el libro por la marca invisible de todos los días. Leyó con voz tranquila,
remando con la cadencia de quien sabe que una frase bien dicha puede salvar una jornada. Cuando los niños se durmieron, prendió la lámpara de su escritorio, sacó el cuaderno de tapa negra y escribió un par de líneas. San Martín. Puente inmediato. Abrió una carpeta con papeles viejos, extrajo un sobre en blanco y empezó a pensar en números. No pensó grandes, pensó suficiente. Lo justo para que la sala infantil no se apagara, para que los talleres no se quedaran sin tazas, para que la bibliotecaria del mostrador no tuviera que elegir entre reparar un lomo o pagar la luz. 2 días después, la biblioteca recibió una carta que no traía membrete. Llegó por correo común, con estampillas pegadas prolijamente, y la dirección escrita a mano. Lucía la sostuvo entre los dedos antes de abrirla, por pura intuición. Adentro había un cheque y una nota breve. Para quien cree que los libros no se castigan. No había firma. No había condiciones. El monto alcanzaba para varios meses de respiración. Se sentó. Sintió el cuerpo ligero y pesado a la vez. Una combinación que solo ocurre cuando uno sale a la superficie, después de aguantar demasiado bajo el agua. Guardó el cheque en el cajón de administración, el mismo que había recibido otras pequeñas ayudas del barrio. Monedas en bolsitas, billetes doblados con pudor, tarjetas con dibujos de niños agradecidos. Esta vez, sin embargo, había un cero más, y ese cero encendía luces, y esas luces iluminaban personas. Llamó al director. Don Herrera llegó con su paso metódico y su expresión de domingo sin postre. Ella le mostró la carta, el cheque, la nota. El hombre alzó las cejas y por primera vez en mucho tiempo se quedó sin discurso. Tardó 2 segundos en construir uno. ¿Quién lo envía?, preguntó. No hay firma, dijo Lucía. Solo esto. Él tomó la hoja con 2 dedos, como si fuera una prueba peligrosa. Sin remitente, sin documentación, carraspeó. No podemos aceptar dinero así como así. Podría comprometer a la institución. Imagínese si mañana nos preguntan. ¿Y si es de...? No terminó la frase, pero la sospecha quedó flotando como un mal perfume. Lucía lo miró con una paciencia que estaba aprendiendo a usar como escudo. Podríamos preguntar al banco. Registrar como donación anónima. Publicar un informe. Hacerlo transparentemente. El director la estudió, con una preocupación que no lo ennoblecía. No te extralimites, Lucía. Ya tuviste un llamado de atención por las multas. Esto, tocó el cheque, podría verse como una irregularidad. Si lo aceptaste antes de consultarme, podrías enfrentar una sanción. No lo había aceptado. Todavía. Pero el tono, más que advertir, acusaba. Lucía sintió una indignación tibia subiendo por la garganta, como un té que quema un poco pero conforta. Ayer me dijo romántica por defender lectores. Hoy me insinúa deshonesta por cuidar una donación. No alzó la voz. Prefiero explicar por qué recibimos ayuda que explicar por qué cerramos. Él apretó los labios, como si la frase tuviera astillas. Voy a hablar con Jurídica, dijo, retirándose con el cheque en la mano. Y hasta que no tengamos indicaciones, la sala infantil queda suspendida. Procedimiento. La palabra suspendida se clavó en la pared de colores como un clavo mal puesto.
Lucía entró a la sala y apagó la guirnalda de luces. Las sillas bajitas quedaron en silencio. Los cuentos se arrimaron a sus lomos. Los almohadones guardaron la forma de las cabezas que ya no estarían esa semana. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra el estante y dejó que el cuerpo dijera lo que la boca no. No lloró. Respiró hondo, una y otra vez, hasta que el aire aprendió de nuevo el camino. Esa noche escribió su renuncia. La dejó sobre el escritorio, sin fecha, como se deja una carta que uno no quiere enviar pero a la que ya encontró las palabras. No sé trabajar en una biblioteca que confunde miedo con prudencia, decía. La dobló y la guardó bajo el tapete de la lámpara, como un secreto mal guardado. Después, envió un mensaje al grupo pequeño de vecinos que había dejado su correo en el club de lectura. Necesito ayuda. La sala infantil podría cerrar. ¿Nos juntamos mañana a las 6? El barrio, que a veces parece distraído, y, otras, es un coro súbito, respondió. A las 6, las puertas se abrieron con el sonido de siempre, y entraron madres con bolsas de tela, abuelos con bastones que golpeaban el suelo como tambores, maestras con ojeras de final de trimestre, un librero que olía a tinta, 2 estudiantes que se conocieron en un taller de poesía, una mujer que barría la vereda de al lado cada mañana, y hasta el cartero, que ese día había hecho la última entrega en bicicleta por pura nostalgia. Lucía los miró. ¿Cómo se mira a una familia que uno no sabía que tenía? Contó lo que pasaba sin adornos. Les mostró las cartas sin respuesta, la circular de recortes, la amenaza de sanción, la donación anónima. Alguien preguntó cuánto se necesitaba para sostener la sala hasta fin de año. Ella dijo un número que sonaba enorme, si se piensa con sueldos mínimos y pequeño, si se piensa con presupuestos. El librero propuso hacer una colecta pública, pero Lucía negó. No es eso. No solo eso. Quiero que la municipalidad entienda que esto no es gasto. Es raíz. Una maestra sugirió juntar firmas. El cartero, que conocía todas las puertas del barrio, se ofreció para distribuir planillas. Un adolescente dijo que podía armar una campaña en redes. Pero sin poner caras de niños, por favor. Todos aplaudieron. Alguien lloró sin vergüenza. Las manos empezaron a moverse, una hacia el mate, otra hacia las planillas, otra hacia el pizarrón donde apareció, escrito en tiza, un lema que no gritaba. Los libros no se castigan. Mientras tanto, Tomás siguió siendo el que no necesitaba ser visto. En el banco, firma aquí, verificación allá. El cheque quedó correctamente emitido por una fundación que existía desde hacía años. Discreta, creada en memoria de Marina para ayudar a escuelas rurales. Pidió añadir bibliotecas barriales a su objeto. Nadie puso objeción. Dejó instrucciones para que los donativos siguientes fueran periódicos, condicionados a informes de uso y no a fotos. Que la trazabilidad fuera de números y facturas, no de rostros. Encargó además un lote de repuestos para encuadernación y un set de sillas diminutas con patas firmes. Había observado que algunas cojeaban. El empleado del banco agradeció con un apretón de manos, sin entusiasmo. Tomás salió contento con esa clase de alegría que no hace ruido, la única que había aprendido a respetar. Al día siguiente, el director convocó a Lucía a su despacho. En el trayecto,
El pasillo le pareció más largo que otras veces, como si el edificio estirara sus paredes para ver si la alcanzaban las dudas. Don Herrera estaba sentado, con la postura de quien quiere parecer banquero, en un mueble de oficina pública. Sobre la mesa, el cheque, la nota y una copia del Estatuto Municipal de Donaciones. Con voz neutra, informó que Jurídica había dado el visto bueno. Se podía recibir el dinero bajo la figura donación anónima con destino específico, siempre que se publicaran informes y se respetara el procedimiento. Lucía exhaló. No sonrió. No era momento. Sin embargo, dijo él, la decisión de suspender temporalmente la sala hasta completar el procedimiento se mantiene por 72 horas. Y, mira papeles, te pido que te abstengas de comunicar a la comunidad cualquier asunto que no haya sido rubricado por dirección. Me han llegado rumores de que estás reuniendo gente. Eso puede complicarlo todo. Lucía sostuvo su mirada con una gentileza que no renunciaba a su firmeza. La comunidad ya está reunida, aunque yo no la llame, dijo. Y si la sala se suspende 3 días, leeremos en el pasillo, o en la vereda, o en la plaza. No dramatices, pidió él, incómodo. No dramatizo, respondió ella. Narro. Salió del despacho antes de que él pudiera dictarle una reprimenda escrita. Bajó a la sala infantil, que respiraba a media luz. Abrió la ventana. Entró un viento breve que movió las guirnaldas. Colocó en el piso una manta grande. Trajo una caja con libros de tapa blanda y puso una nota en la puerta. Si está cerrada, empuje despacio. Las historias pasan igual. La gente del barrio empezó a llegar con sus planillas. Dejaron firmas, teléfonos, abrazos, galletas. Una madre se ofreció para leer en voz alta el sábado. Un abuelo dijo que podía reparar sillas. Un docente prometió traer una hoja con cifras del efecto de la lectura temprana, por si los números también cuentan. La renuncia permaneció bajo la lámpara, sin fecha, como un animal que uno observa de reojo para que no muerda. Tomás, por su lado, pasó frente a la biblioteca sin entrar. Quería comprobar, con sus propios ojos, que la puerta seguía donde siempre. Vio la manta en el suelo, a 2 niños leyendo acostados boca abajo, a una joven madre señalando con el dedo palabras que aprendía al mismo tiempo que su hija. Vio a Lucía de espaldas, sosteniendo el lomo de un libro roto como se sostiene el cuello de un recién nacido. Se apoyó en el árbol de la vereda y se quedó un minuto, respirando. Después, se fue como había llegado, sin ruido. Esa noche, el barrio se convirtió en un taller improvisado. En la panadería juntaron firmas entre medialunas. En la peluquería discutieron cómo escribir una carta, sin insultos pero con verdad. En la plaza, 2 chicos diseñaron un cartel que decía: La infancia no es un recorte. En la web del municipio aparecieron, de golpe, decenas de comentarios respetuosos pidiendo que no cerraran la sala. A la mañana siguiente, una radio chica llamó a la biblioteca para una entrevista. Lucía, con voz baja, explicó que no estaban pidiendo caridad, sino continuidad. No un favor, sino la confirmación de que la cultura es un derecho que se cultiva con paciencia. Al final del tercer día, Jurídica firmó. La donación quedó ingresada. El procedimiento, en regla. El plan de gastos, aprobado. El director, con su severidad un poco desordenada,
Anunció que la sala infantil reabría con carácter provisorio mientras se evalúa su pertinencia presupuestaria. Nadie celebró las palabras, celebraron la puerta abierta. Lucía guardó la renuncia en el cajón más bajo, no para olvidarla, para recordar lo cerca que estuvo de enviarla. Puso de nuevo la guirnalda, enderezó el cartel de Cuentacuentos sábado 17 hora, y dejó sobre el mostrador un cuenco con lápices. Encontró, al lado de la caja de donaciones, un papelito que alguien había dejado sin firma. Nosotros también creemos que leer es volver a casa. Lo guardó en el capítulo del zorro, donde ya habitaba otro. 2 frases juntas, como 2 manos que se buscan en la oscuridad. La ciudad siguió yendo y viniendo, indiferente en apariencia. Pero en esa esquina, una biblioteca había encontrado su propia manera de respirar contra el viento, y en algún lugar cercano, un hombre preparaba el siguiente sobre, con la tranquilidad de quien, sin que nadie lo aplauda, sabe exactamente dónde debe llegar. La lluvia caía con esa constancia que no pide permiso. Las calles estaban vacías. El aire tenía olor a hojas mojadas y a promesas que nadie había hecho. Lucía salió de la biblioteca apretando el abrigo contra el pecho y el bolso bajo el brazo. Había trabajado hasta tarde cerrando los informes que el municipio exigía, con la lámpara prestando una luz amarillenta y amable. Al bajar los escalones, un coche negro se detuvo junto a la vereda. Del asiento trasero, bajó un hombre con paraguas abierto. No necesitó verlo 2 veces. Era el padre de los niños que amaban los libros. ¿Usted?, dijo ella, sorprendida. Tomás sonrió con la misma mezcla de timidez y calma de aquella primera tarde. Buenas noches. No debería caminar sola bajo esta lluvia. Déjeme llevarla. Lucía dudó un segundo, pero la lluvia apretó. Asintió. Subió al coche. Dentro, olía a cuero limpio y a silencio. La calefacción hacía que el aire empañara los vidrios. La recuerdo, dijo ella, mirando las gotas correr. Sus hijos leen con devoción. Usted tiene la culpa. Respondió él, sin ironía. Todas las noches me piden leer. Seguimos con el Principito. Creo que ya podrían recitarlo de memoria. Lucía rió por primera vez en todo el día. La risa le iluminó la cara con una dulzura que Tomás notó, aunque no comentó. El coche avanzaba despacio, como si ambos supieran que el trayecto debía durar lo suficiente. Hablaron de los libros, de los lectores que cambian la vida sin darse cuenta, de los días grises que se curan con historias luminosas. Cuando el tráfico se detuvo ante un semáforo, Tomás giró hacia ella y bajó el tono. Necesito confesarle algo. Lucía lo miró, sin miedo, solo con curiosidad. Fui yo quien envió la donación, dijo. La nota, el cheque, todo. Ella abrió la boca, sorprendida, pero no dijo nada. Él continuó, con una calma que venía de lejos. Mi esposa era bibliotecaria. Murió hace 3 años. Creía que la cultura era lo único que se multiplica cuando se reparte. Cuando la perdí, pensé que también había perdido ese mundo, hasta que un día usted perdonó una multa. Una pequeña desobediencia que devolvió algo que yo había olvidado. Solo quería saber si todavía existía gente que creyera en eso. Lucía lo escuchó en silencio, con las manos en el regazo. La confesión no le pareció grandiosa ni extravagante. Le pareció, simplemente, honesta. No sabía, dijo al fin,
pero algo me decía que ese gesto no venía de un extraño. Tomás sonrió apenas, como quien acepta un descubrimiento inevitable. No soy un filántropo, Lucía. No busco aplausos. Solo devolver lo que mi mujer me enseñó. Y lo que usted me recordó. El coche dobló por una calle empedrada. Las luces de las casas parecían pequeñas islas. Hay algo más, añadió él. Estoy creando una red, un proyecto. Se llamará Red de Bibliotecas Vivas. Quiero restaurar y sostener bibliotecas comunitarias, empezando por esta. Y quiero que usted lo lidere. Lucía lo miró sorprendida, con mezcla de incredulidad y emoción. Yo no, empezó a decir. No quiero deberle nada. No me debe, la interrumpió suavemente. El silencio llenó el coche, pero era un silencio bueno, de esos que cobijan. Afuera, la lluvia seguía cayendo, más lenta, como si quisiera escuchar también. Lucía miró por la ventana. Las gotas parecían hilos de luz bajo los faroles. Cuando llegaron frente a la biblioteca, Tomás detuvo el coche. Ninguno se movió enseguida. La fachada oscura del edificio los observaba, con las ventanas reflejando apenas el resplandor del alumbrado público. Lucía respiró hondo. Usted sabe que esto no será fácil, dijo. Los presupuestos, los permisos, los egos, nada que valga la pena lo es, contestó él. Ella sonrió, asintió. Salieron del coche. Tomás abrió el paraguas y la acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, Lucía buscó las llaves, dudó un instante, y luego, con un impulso que no planeó, abrió la biblioteca. Adentro, el aire olía a papel y esperanza. Las luces estaban apagadas. Tomás entró detrás de ella, y sin decir palabra, ambos comenzaron a encender las lámparas, una por una. Cada bombilla que se encendía parecía recuperar algo perdido. La voz de los niños, el murmullo de las páginas, la promesa de seguir abiertos. Cuando todas las luces estuvieron encendidas, la biblioteca pareció latir. Lucía lo miró, con una gratitud silenciosa. Entonces empezamos, dijo. Tomás asintió. Empezamos, repitió. Y juntos caminaron hacia el fondo del pasillo, bajo la lluvia que golpeaba los cristales como un aplauso suave. 6 meses después, la biblioteca respiraba distinto. No había cambiado de piel, pero sí de luz. La sección infantil brillaba como una mañana dentro de la tarde. Estanterías de colores ordenaban el mundo a la altura de las manos pequeñas. En una mesa baja, 3 laptops donadas esperaban con paciencia a que las abrieran dedos tímidos. En el rincón de cuentos familiares, una alfombra de hojas pintadas y almohadones con formas de nubes invitaban a quedarse, a demorarse, a volver. El cartel en la entrada no gritaba. Decía lo justo. Biblioteca San Martín. Espacio vivo de lectura y encuentro. El barrio aprendió a leerlo, como quien aprende una contraseña, que no excluye a nadie. El cartel en la contraseña, Lucía caminaba entre las mesas, con el paso de quien conoce el peso de cada silencio. Coordinaba actividades con una libreta de tapa blanda y una brújula invisible. Un taller a las 4. Una narradora invitada a las 6. Un grupo de padres que llegaría después del trabajo. Su voz tenía la temperatura justa para que el murmullo no se desordene. Tomás visitaba de tanto en tanto con sus hijos y nunca pedía lugar en la foto que no se sacaban. Se quedaba de pie, discreto,
a 2 pasos de la felicidad ajena, como si así se multiplicara mejor. Los cambios no tenían la forma de grandes inauguraciones. Eran pequeños movimientos que juntos hacían correr el aire. Columnas de lápices recién afilados, mantas lavadas. Un tablero sencillo con las próximas lecturas, escrito con tiza. Libros que se escuchan mejor en compañía. En un estante, una caja transparente con herramientas de encuadernación, hilo, aguja, cola. Decía sin decir que aquí las cosas rotas no se tiran, se arreglan. Las historias llegaron, breves, como luciérnagas. Una tarde, una madre se sentó con su hija de 8 en el rincón de cuentos familiares. Tenía los dedos tensos y la mirada de quien pide permiso. Aun cuando nadie se lo niega, Lucía se acercó con un libro de letras grandes. Se sentaron juntas, muy juntas. La niña señaló una palabra y la madre la repitió en voz baja. Con una timidez que era casi superstición, la voz le falló en la mitad. Volvió a empezar. La hija esperó, sin apremio. La frase salió completa, tambaleante pero entera. La madre se echó a reír con los ojos húmedos, y la niña, que había aprendido a celebrar sin ruido, la abrazó por el cuello. Nadie aplaudió. Pero el aire, por dentro, aplaudió. Otro día, un adolescente de 14 que siempre decía «no tengo tiempo», dejó caer el cuerpo en una silla con desdén fingido y agarró un libro sin mirar, lo abrió por la mitad. 5 minutos después, seguía ahí. 10. También. Levantó la cabeza como si lo sorprendiera un espejo. Al terminar, lo acercó al mostrador con una mezcla de pudor y fiebre en los ojos. «Hay más de este. Hay más de este». Fue la primera vez que llamaba a un libro por su nombre. El primero que lo había elegido a él. Se llevó 3. Los devolvió a tiempo. Pidió otros 3. Desde entonces, cada jueves, llega con un amigo distinto, como quien trae testigos a un descubrimiento. Sofía, en una tarde de viento suave, empezó a leer en voz alta a otros niños. Al principio, con un hilo de voz. Después, con la seguridad de quien habita la historia y la presta sin miedo. Elegía cuentos donde las niñas se mudan de una orilla a otra, sin pedir permiso, y príncipes que aprenden a cocinar para invitar amigos. Leo, sentado en el suelo, escuchaba con los codos en las rodillas y los ojos como faroles. Tomás se quedaba atrás, parado, con una sonrisa que a veces parecía un suspiro. Cuando Sofía terminaba, varios chicos corrían a pedir el mismo libro. A veces, ella cedía el suyo con una generosidad que no exageraba. Aprendió que leer en voz alta también es una manera de invitar a casa. En el taller de reparaciones, un señor del barrio enseñaba a coser lomos con puntada recta. Los chicos aprendían a pasar la aguja sin apuro, a alinear hojas, a dejar que la cola seque lo que tiene que unir. Las cosas vuelven a su sitio cuando les das tiempo, decía. Una nena de 6 años llevó un cuento con el lomo abierto como una boca cansada. Salió con él como si acabara de recibir un regalo nuevo. Dejó sobre el mostrador, sin firma, una piedra lisa que había encontrado en la plaza. Lucía la guardó en el cajón de los tesoros mínimos. La red de bibliotecas vivas todavía no tenía noticias para la prensa, pero tenía rutas. 2 salas pequeñas en barrios vecinos habían reabierto en horarios extendidos.
Una escuela rural recibió estanterías hechas por carpinteros locales, y en un galpón de la periferia, un grupo de mujeres tejía fundas para los almohadones de los rincones de lectura. El mapa de trabajo era una constelación discreta que solo entendía quien sabía mirar. A veces Lucía y Tomás coincidían sin citarse. Se encontraban en el fondo de la sala, de pie, sin hablar, observando cómo el lugar cumplía su promesa. Había algo de ceremonia en ese estar juntos y callados. Ella con sus manos de tinta, ella con sus manos de tinta, él con su abrigo sin marcas, y la mirada llena de gente. Si sus ojos se cruzaban, el saludo era un leve movimiento de cabeza que decía todo. Seguimos. Un sábado, la biblioteca se llenó de voces pequeñas y de pasos recién estrenados. Lucía propuso un juego. Busquen una palabra que quieran guardar. Los niños se dispersaron por las estanterías y volvieron con hallazgos que parecían piedras raras. Puente, nido, abrazo, volver, soplo, secreto. En una pared, pegaron tarjetas con esas palabras, como si estuvieran armando un diccionario propio. Nadie discutió significados. Los dejaron flotar. Disponibles. En una esquina, Tomás leía para Leo, que interrumpía cada 2 páginas con una pregunta nueva. Sofía se acercó a un grupo de chicos más pequeños y les explicó, con gestos, cómo seguir una historia cuando uno se distrae con facilidad. Lucía pasó cerca y dejó un marcador entre las manos de una abuela que no quería arruinar el libro con el dedo. La abuela, agradecida, se quedó en la línea exacta. Al terminar, se acercó con el objeto en la palma y pidió permiso para llevarse prestada esa paciencia para mañana. Lucía se rió de veras. Llévesela. Mañana vuelve sola. En la última hora de la tarde, la lámpara del mostrador derramó luz ámbar sobre el Principito, abierto como siempre en el capítulo del zorro. A veces, al pasar, algún niño leía una línea y seguía caminando con el paso un poco más lento, como si el texto le hubiera ajustado el zapato del alma. El papelito seguía guardado entre esas páginas, recto, sin correr tinta, como si hubiera sido escrito para durar. Lucía lo tocaba de vez en cuando con la yema de los dedos, sin necesidad de leerlo. Se lo sabía de memoria. Hubo días de lluvia y de vientos que golpearon los cristales con un tambor impropio. Hubo semanas en que el municipio pidió más informes y números, y Lucía se sentó a hacer las cuentas con una paciencia que le enseñaron los libros largos. Hubo días de feria en la plaza. La biblioteca salió con un puesto mínimo. 2 cajas de cartón, un mantel de flores, una cartelería hecha a mano que decía «Historias para llevar en voz» o en papel. La gente se acercó por curiosidad y se quedó por ese tipo de compañía que no exige. Al cabo de 6 meses, nadie hablaba de salvar la biblioteca. Se la habitaba, se la regaba como a una planta, se la dejaba encendida como a una lámpara que espera a los que llegan tarde. No hacía falta pronunciar grandes principios. Bastaba con ver a una madre leyendo la receta de un guiso con su hija, a un adolescente subrayando por primera vez una frase que no venía en el programa, a un hombre que había decidido vivir sencillo, acomodar sillas pequeñas después de que todos se fueran. La noche llegó con suavidad. Afuera, el bulevar encendió sus faroles, y los árboles se quedaron quietos como si escucharan. Desde la calle, la biblioteca
parecía un pez de luz en un acuario de sombra. Adentro, todavía quedaba olor a papel tibio. Lucía recorrió la sala como quien despide a invitados queridos. Enderezó un lomo, recogió una hebra de lana de la alfombra, dejó los lápices en su vaso. Tomás se acercó para despedirse con los chicos. Ella les guiñó un ojo a Sofía y a Leo. Y el guiño tenía la edad de las primeras complicidades. Cuando salieron, él levantó una mano en el aire, un gesto discreto que no pedía respuesta. Lucía la devolvió con una sonrisa, que ya era casa. Apagó las luces una a una, como se apagan velas después de un deseo cumplido. El murmullo se fue acomodando en los estantes. En el mostrador quedó la lámpara encendida. La última. Lucía tomó el Principito, lo cerró con cuidado y lo guardó en su lugar. Antes de soltarlo, deslizó los dedos hasta el centro y comprobó que el papelito seguía firme donde lo había dejado aquella mañana. Gracias por recordarnos que leer es volver a casa. No necesitó decir nada. El libro pareció asentir. Cerró la puerta. El pestillo hizo ese sonido que a ella le gustaba. Una nota breve, limpia, que suena a promesa. Se quedó un segundo en el umbral, mirando la luz desde afuera. La ciudad seguía, con sus ruidos convencidos. Ella respiró hondo. Si una voz pudiera hablar por todos, por la madre, por el adolescente, por Sofía leyendo en voz alta, por Tomás que aprendió a estar sin ocupar, diría algo casi en susurro. A veces, el perdón abre una puerta que el dinero no puede construir. Y debajo, para quien pase por la vereda, para quien necesite una señal sin buscarla, alcanzaría con leer. Como una confianza sencilla, los gestos pequeños hacen girar el mundo. Dálida, dálida, dálida. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.